Boreal Televisión presenta. Se oyen tus pasos que hacen caminos, se oyen tus trinos de majestad y la victoria de aquel febrero te ha coronado de libertad. Cantan tus valles, ríos y mares, mi patria hermosa siempre será. Tú nada temes, no te detienes y haces un pacto con la verdad. Dominicana, fuerte y valiente, tus hijos cantan de corazón. Abre tus alas, surca los cielos, tierra de gloria, paz y honor. Dominicana, es tu destino ser la más noble debajo del sol. Alza tus manos de amor eterno, tierra de paz y gloria, vivo siempre, bendecida de Saludos amigas y amigos, muy buenas noches. Así iniciamos esta edición especial de los jueves aquí en Q por Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, cubriendo todo el territorio nacional a través de sus canales, igual con señal internacional a través de las distintas plataformas. Señor Benito Cruz, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Atahualpa. Buenas noches al país y al mundo. Muchísimas gracias. Hoy es jueves y como todos los jueves tenemos un programa un poquito más suave, pero todos tenemos que entender que mañana es un día muy importante y obligatoriamente tenemos que hablar de cosas importantes. Un día como hoy es el día del pistacho, o sea, que es del pistacho, y por eso lo recordamos, pero también un día como hoy nació Manuel Arturo Peña Valle, una persona fiel al dictador Rafael Leónidas Trujillo, así lo definen al señor Manuel Arturo Peña Valle. Uno de los pico de oros de la época de Trujillo. Y usted dijo que era día de qué. Por eso lo miré cuando lo dije, el pistacho. Pistacho. Sí. O sea, esa es la cosa verde que Sí, le ponen a la exacto, vaquilla sí. y la No, cosa. no dije. Y usted no se fijó que hoy, un día como hoy, en el año 1876, llegaron los restos de Juan Pablo Duarte al muelle de Los Ama. Para que usted vea que no. Usted le prestó más atención a Pitacho que y a Peña Valle. y a Peña Valle, Sí. que a un día histórico Sí. en la República Dominicana, porque un día como hoy, en el año 1876, bajo el gobierno o la dictadura de Ulises Erox, se trajeron al país los restos de Juan Pablo Duarte, que había fallecido exiliado de su patria en Venezuela
y que sus restos estaban depositados en el cementerio de Tierra de Jugo, en Venezuela. Una comisión que formó Ulises Xerox se trasladó en una goleta, que era lo que había en aquella época. La goleta se llamaba La Leonora. Y se trasladaron a Venezuela, lograron la exhumación de los restos de Juan Pablo Duarte. Allá en Venezuela, después de llenar todo el protocolo, se le hizo un servicio, o sea, lo que se conocía en ese entonces como un servicio religioso, una misa en honor a Juan Pablo Duarte, que fue presidida justamente por la comisión que envió Ulises Xerox, y en esa iglesia de la Rosalía se celebró esa misa en Venezuela. Aquí los restos fueron recibidos por las autoridades del ayuntamiento en ese entonces como máxima autoridad municipal en el puerto de ahí, en el muelle de Los Sama, era un muelle. Es de recordación permanente el discurso que pronunció ahí Fernando Arturo de Meriño, considerado el mejor orador de la época. Eso sucedió un día como hoy, en el año 1876. La llegada de los restos de Juan Pablo Duarte justamente en el mes de la patria, un día antes de conmemorarse el trabucazo del 27 de febrero del año 1844. 1844, 1876, estamos hablando 32 años, así es, no lo creo. Sí, 32 años. 32 años, justamente a 32 años del grito de independencia, sustentado en la inquebrantable decisión de Juan Pablo Duarte de liberarnos del yugo haitiano y dotarnos de una nacionalidad. Regresaron sus restos a la República Dominicana. Dice la información que Ulises Francisco Eso es lo bueno que lo motivé a que lo buscara. Sí, ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Francisco Espaillat era el presidente en ese momento. No. Sí, dice La inteligencia artificial. sí. Dice que en 1876 fue Ulises Francisco Espaillat quien asumió el cargo el 29 de abril, pero desde dice que del 9 de febrero de 1823, 25 de abril de 1878, hasta el 78. Pero la decisión se tomó en un gobierno de Ulises Xerox. Ese fue el que formó la comisión. Vaya a ver si lo dice ahí en la inteligencia artificial que usted buscó. Ahora mismo. Pero mientras tanto, yo quiero que, porque como hablamos al inicio, mañana es un día muy especial y yo quiero por lo menos escuchar de usted, porque aquí tengo muchas informaciones, inclusive hasta de la inteligencia artificial, de qué se espera mañana en el discurso del presidente, de qué se va a hablar, cuáles son los puntos más importantes, porque normalmente también se rinde cuenta de todo las inversiones que ha hecho, lo que ha realizado durante el 2025. Entonces eso es lo que uno... Pero, ¿qué esperar? Y qué esperar también para el 2026, qué se va a hacer con la inversión que va a hacer con el presupuesto. ¿Sigue hablando? No, porque yo quiero saber su pero usted dice que tiene cosas de la inteligencia artificial. De la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que está esperando? Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver. Le voy a buscar ahora mismo lo que dice la inteligencia artificial con respecto a la rendición de cuentas. Dice aquí, entre las principales preocupaciones está el alto costo de la vida. Después le sigue, dice otro punto recurrente, existe el sistema eléctrico marcado por apagones recientes y cuestionamientos sobre la estabilidad del servicio. En materia de empleo y crecimiento económico, las expectativas se centran en generación de nuevas oportunidades laborales. Habla también de la seguridad ciudadana,
que ocupa un lugar prioritario. Los ciudadanos aguardan actualizaciones sobre la reforma policial, estadística de criminalidad y estrategias para enfrentar robos y asaltos. También mencionan temas de la salud pública, incluyendo mejoras en hospitales y acceso a medicamentos, obras e infraestructura, y la necesidad de reforzar la transparencia y lucha contra la corrupción. Eso es lo que está esperando la gente para mañana. Supuestamente según la ChatGPT, según la inteligencia artificial y ese tipo de cosas. Mire, yo no voy a decir nada. ¿Quién fue que usted dijo que gobernaba cuando llegó? Ulises, según, yo no, según, Sí. porque yo lo tengo aquí. Dígale. Ulises Francisco Espaillat. Mire, yo no sé de dónde salió eso, Dice Wikipedia ahí. porque las gestiones se empezaron a hacer con el gobierno de Francisco Gregorio Villini, pero los restos llegaron aquí cuando gobernaba Ulises Heró. Vamos a buscar ahora. Lo coja de tarea, cójalo de tarea, porque si no nos vamos a pasar este bloque en lo que usted busca eso. Pero mire algo. Evidentemente que las expectativas para el discurso del presidente están creadas, y por supuesto los equipos de analistas y sobre todo la oposición y los miembros del partido oficial, que es el PRM, están ya desde antes de que salga el discurso con el bate en la mano. La oposición con el bate en la mano y el PRM con la carabina al hombro, como se dice popularmente. Lo que uno piensa es cuál puede ser el pico del discurso presidencial. Entiéndase el pico, el momento cumbre de un discurso o los momentos cumbres de un discurso, que son los momentos que separa a la gente en los asientos, que tiene una mayor cantidad de tiempo en aplausos, y les puedo citar varios picos de discursos. Por ejemplo, uno de los picos más recordados de la época moderna fue el famoso 97.3 de Danilo Medina, que finalmente se demostró que nunca fue 97.3. El contrato de República Dominicana con la Barrigol en la época de Leonel Fernández, que tampoco se firmó en la época de Leonel Fernández. El primer contrato y el contrato original se firmó en el gobierno de Hipólito Mejía. Y ese fue un pico extraordinario para la presentación de Danilo Medina en el Congreso Nacional, el famoso 97.3. Pues resulta que ahora mismo uno se pone a pensar cuál puede ser el pico del discurso del presidente. Algunos analistas esta mañana los escuchaba decir que la inauguración del metro de los Alcarrizos había que hacerla en el día de ayer, porque eso tenía que estar en el discurso de mañana. Y debía estar en el discurso de mañana. Innegablemente que va a ser un elemento del discurso. Y probablemente, quizás no el pico mayor, pero tendrá su curva ascendente, su pico en ese momento. Yo pienso que las expectativas están más en el área o hacia lo que proyectaría el presidente de la República en estos últimos 2 años que le restan a su segundo periodo y último periodo. ¿Por qué digo esto? Porque esta mañana nosotros hablábamos con el camarada Randy Ortiz en Mañana Boreal de cómo en las últimas décadas todo el que ha subido al poder ha llegado de alguna manera condicionada. Y así el recuento, que puedo citar brevemente, de que a raíz de la salida de Joaquín Balaguer en el año 1996, después de 10 años de gobierno y 12 anteriores, y bajo la consigna del nuevo camino de Leonel Fernández, Leonel llegó a la presidencia con el favor de Joaquín Balaguer, cuando el pacto del Frente Patriótico, la levantadera de mano y todas esas cosas, vino
con ese compromiso, aunque Balaguer dijo, este es un apoyo sin esperar nada a cambio. Todo el mundo sabía que venga acá, moralmente hay un amarre. Inclusive decía que para nosotros, los que nos habíamos forjado en el antibalaguerismo, nunca llegamos a pensar que el Partido de la Liberación Dominicana se podía aliar con Joaquín Balaguer. Ya lo sabes. Óyeme, y eso fue como tragarse un vaso de hiel. Pero luego uno entiende las cosas del poder, accesar al poder. El arte de la famoso política, el fin justifica los medios, pero fue un golpe moral para esa generación que crecimos perseguidos y luchando contra Joaquín Balaguer. Así es. Aunque ahora le reconocemos muchísimas cosas que en aquella época no lo reconocíamos, porque hay que decir la verdad. Luego vienen los compromisos de Hipólito, que amarró la chiva ¿con quién? Con Joaquín Balaguer también. Y aquella famosa frase de Hipólito de que a los expresidentes no se toca. Luego también viene la llegada, el retorno de Leonel Fernández, que sigue con el lazo con Balaguer y viene con el librito casi de Joaquín Balaguer, más cercano al libro de Balaguer que al libro de Juan Bosch, que fue su mentor político. Danilo Medina llega también de la mano de Leonel Fernández, aunque Danilo no salió tan agradecido, porque Danilo dijo cuando entró que lo llevaron al poder, pero lo que le encontró en el poder fue un maletín lleno de facturas, pero las facturas se hicieron para llevarte a ti al poder, sí, ¿verdad? Pero ya esas son otras 500. Entonces, ahora lo que restan son 2 años y un piquito del el segundo periodo de Luis Abinader, que es el último. Luis ya debe haber cumplido con la sociedad civil. Luis debe haber cumplido, que casi todos los de la sociedad civil que él llevó al gobierno prácticamente le han salido malo porque han estado metidos en el tema de la corrupción. Desde su primer ministro de la presidencia hasta Senasa y otros de la sociedad civil, desde el Intran hasta el Servicio Nacional de Salud, que no eran PRMistas. De energía también. Desde la Dirección de Comunicaciones, desde la Dirección de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, que no eran PRMistas. La mayoría de los que acompañaron a Luis desde el sector privado le han salido muy malos. Funcionarios. Infuncionales, como funcionarios, sí, y corruptos. Exactamente. Entonces ya Luis tiene la oportunidad de estos 2 años hacer su gobierno. Y mis expectativas están centradas en que haya anuncios sobre ese particular. Anuncios de cambios verdaderos, anuncios de intención acendrada de que realmente se va a dejar un legado, no para obras físicas nada más, sino para una obra moral y de institucionalidad en la República Dominicana. Eso quisiera ver mañana en el discurso. Me van a decir palabras de nuevo. Yo prefiero creer en que habrá la intención de dejar ese legado, que no haya miedo a tomar decisiones, que no haya miedo a hacer reformas, que entienda que el costo político es un fantasma que ha rondado alrededor de todos los presidentes por ese mismo temor a perder un favor de un grupo que al final no es el que decide. Las buenas obras de un gobierno o un gobierno bueno es reconocido por la mayoría de los pueblos, no por sectores que son beneficiarios de la permanencia de un desorden en un Estado. Eso sería para mí, primero, esperanzador, aunque usted dirá, bueno, pero no será algo tangible. Sí, porque miren lo que yo decía esta mañana. ¿Quién es el mayor beneficiario del metro hoy? Es Leonel Fernández. Con la continuidad de esa visión que tuvo Leonel Fernández, que fue combatido por casi todos los sectores, incluyendo los que hoy son miembros del Partido Revolucionario Moderno, que en aquel entonces dijeron que esos recursos que la República Dominicana no estaba preparada para un metro.
los que hoy están celebrando el metro de los Alcarrizos fueron los de los primeros de adelante que decían que eso era una querencia faraónica de Leonel Fernández y que había que gastar ese dinero en hospitales, en escuelas, en educación. Y miren hoy cómo celebran y celebramos lo de la extensión del metro hacia los Alcarrizos. Pero ¿de quién fue la visión? De Leonel Fernández. Sí, la tuvo que seguir Leonel y la siguió Luis. ¡Qué bueno! Sí, eso iba a decir que qué bueno que... ¡Qué bueno! Claro. Y el que venga tiene que hacer la línea 2A, o la línea A, la línea B, la línea la 2, la 1, la 4. Sí. Porque si trabajáramos de esa manera, en algún momento vamos a solucionar un problema. Si todos los gobiernos, si todos los que llegan ahí están comprometidos con realizar un acueducto grande o pequeño y resolver el problema del agua, hoy no tuviéramos problema con agua potable en la República Dominicana y todos los hogares de la República Dominicana tendrían por lo menos una llavecita en el patio. Pero no lo hemos hecho. Entonces, qué bueno que se le dé continuidad al Estado. Entonces, las decisiones hay que tomarlas. El presidente tiene que enfocarse estos 2 años que le restan en hacer su gobierno, el que él tiene en la cabeza, sin pensar en costos políticos, sin pensar en que le va a caer mal a un sector, porque al final lo que se va a recordar fue lo que Luis Abinader hizo, lo que legó. Un país institucionalizado, un país con una impunidad que se bajó al mínimo, una corrupción al mínimo, reducida al mínimo también, y ese puede ser el gran legado del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Además, Atahualpa, entiendo que con una campaña política que está ahí mismo para unas próximas elecciones, el presidente Luis Abinader va a cerrar, como usted dice, dejando un gran legado también para poder postergar su gobierno dentro del partido. O sea, aunque prolongar, no prolongar. Sí, bueno, pero ya esa es otra cosa. Sí. O sea, yo estoy hablando porque dependiendo de cómo él termine, pero que si él hace un buen final, sí, eso beneficia a su partido. Exactamente. Que es como siempre. El asunto es que no puede seguir por la línea que ha ido. Tiene que venir el cambio de Luis Abinader en estos 2 años. El perfil de Luis Abinader. Ya son 6 años que va a tener ahora en agosto, 6 años en el ejercicio del poder. Ahora cuando llegue agosto, marzo, abril, mayo, junio y julio ya, son 6 años. Entonces ya no es el bisoño que llegó en del año 2020. Ya es un hombre que ha ejercido el poder durante 6 años y conoce las mieles y los sinsabores del poder. Así es. Vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque. Felicidades por el inicio del programa. Me imagino que usted vino patriótico hoy. Sí, después le voy a dar el dato completo de dónde está el error de lo que hemos hablado de la historia, pero ya será en el... Pero será como los cubanos, usted está equivocado. No, porque no es ninguno de los dos estamos equivocados. Ajá, sino todo lo contrario. No, sino porque yo le voy a echar la culpa a la edad. ¿De quién? Sí. La mía. Voy a decirlo, miren. Sí, déjelo para el cuando error venga. estuvo en el año. No fue en el 1876, fue en el 1882. No, 84, cuando el señor Ulises Ceró realmente fue el presidente, como usted dijo. O sea, hubo solamente una falla en el número de años, pero después todo estaba correcto. Vamos a revisar. Revise. Vamos a revisar. Si usted quería, se lo mando. Si no, vamos a revisar porque yo estoy de memoria y usted está buscando una cosa. Claro. Sí, pero yo, ¿cómo no? Yo no. Porque Ulises Ceró fue presidente en el 82-84. Entonces, por eso se habla, hay que corregir el hecho de la fecha. Solamente en la fecha es lo único que tiene un pequeño error. No, es que esto está mal. Vamos a la pausa, déjeme revisar, porque esto está mal. Sí, esto está mal. Sí. Esto está mal. Venimos en un momentito.